si alguna vez lo ven por allí en alguna publicidad, ¿no? Es el único punto en donde voy a hablar de dónde trabajo y mi cargo. Más adelante todo está libre de publicidad como tiene que ser un curso como este, ¿no? El objetivo no es el tema de marketing, sino el objetivo es hablar y transmitir cierta información que se tiene. Acostumbraba con mucha anterioridad a cursos cuando dictaba, pues cuando era bastante joven, a iniciar una charla eh, con una frase, más que nada por el tema del público objetivo, que eran estudiantes, ¿no? Entonces, a los estudiantes de alguna forma se les tiene que motivar y la manera en que encontré en motivar a los estudiantes eran con algunas frases. Por eso, a ver, no sé si es que a ustedes les habrá llegado y si no, eh, un ratito, no sé muy bien cómo funciona esto, pero voy a compartir a través del chat un enlace en Drive. En el enlace en Drive van a encontrar la presentación y más material que voy a ir comentando. Y vamos a iniciar la, la sesión con una frase para motivar a los estudiantes. No sé si llega a verse en la pantalla, pero espero que sí. Eh, Sucede que en tiempos como el nuestro, la, la información se difunde tan rápido y hay tanta cantidad de información que ya no sabemos qué información es real y qué información es apócrifa, ¿no? Apócrifa quiere decir que no le corresponde en muchos casos a la gente que dice en las redes sociales que tiene esta autoría la frase, ¿no? O sea, a veces colocan, o en la mayoría de casos colocan eh, una frase, un rostro y el nombre de una persona, ¿no? Hasta hay memes de eso, ¿no? Sin embargo, en esta oportunidad quiero compartir una frase para los estudiantes porque el público objetivo de esta charla son los jóvenes estudiantes de la carrera de electrotecnia o de electricidad y ramas afines, que quieren entender fundamentos básicos de la especialidad de transitorios electromagnéticos, que es una especialidad técnica de la ingeniería eléctrica. Entonces, esta frase va dirigida a ellos. La fuente sí es sensata, sí es una fuente real, es una autobiografía de Nikola Tesla, que es el referente electricista pues que tenemos todos nosotros, ¿no? Y dice más o menos así, en donde comparte parte de la filosofía de vida que tenía esta persona, notable, muy notable por todo lo que logró. Y de hecho actualmente seguimos utilizando mucha de su tecnología en lo que son pues equipos electromecánicos, ¿no? La frase dice lo siguiente: el desarrollo progresivo de la humanidad depende en gran medida de las invenciones que uno produce, los productos por excelencia del espíritu creador. El objetivo de estos productos es el dominio total del mundo material y la explotación de las fuerzas de la naturaleza en función a las necesidades del ser humano. Es ahí donde reside la difícil tarea del inventor, con frecuencia incomprendido y mal recompensado. No obstante, encuentra la recompensa en el placer de ejercer sus poderes y en el hecho de saber que pertenece a una excepcionalmente privilegiada clase sin la cual la raza humana habría perdido desde hace largo tiempo en la difícil lucha contra los despiadados elementos. La fuente es una autobiografía de Nikola Tesla que lo escribió cuando tenía ya 70 y algo de años. Eh, la editorial está allí. Este sí no es una frase apócrifa y nos muestra la forma de pensar que tenía esta persona. Respecto a los temas que él ha desarrollado en beneficio de la humanidad y que no buscaba pues un beneficio personal, sino que buscaba, que le bastaba con saber que estaba contribuyendo de alguna forma. Lógicamente alguna que otra oración de repente no corresponde
a la época, a esta época, porque fue escrito, como ustedes pueden ver, hace más de 100 años, ¿no? Entonces, el tema, por ejemplo, de la explotación de las fuerzas de la naturaleza actualmente por los temas ambientales, ya como que está fuera de lugar, pero en ese tiempo era algo que se venía haciendo, ¿no? Posterior a la Revolución Industrial. Bueno, eh, teniendo en cuenta este comentario de este notable personaje, iniciamos la charla, ¿no? Como ya habían comentado con anterioridad, voy a bajar un poco el brillo a esta pantalla porque mi nombre es Alejandro Ramírez y los voy a acompañar por aproximadamente 2 horas, poco más, poco menos, en la introducción a los transitorios electromagnéticos. Mis coordenadas se encuentran allí para alguna consulta posterior de repente a la charla que vamos a tener y comenzamos, ¿no? ¿Cuál es el objetivo del, del curso o de la charla o del conversatorio? Me parece que el nombre de esto sería una especie de charla, ¿no? Porque el curso tendría que tener una buena cantidad de horas y no es así. El objetivo es brindar una visión general de la necesidad de los estudios EMT, que son de transitorios, desde el punto de vista del consultor en proyectos. ¿Qué es un consultor en proyectos? Son aquellas empresas que se encargan de desarrollar los proyectos. Veremos a continuación, o veremos dentro de unos minutos, qué son proyectos. Vamos a introducirnos a qué son proyectos para ver, pues, desde ese panorama, desde esa óptica, para qué se realizan estos cálculos, ¿correcto? Posteriormente a esta introducción, vamos a ver cómo evoluciona el desarrollo de la charla, del conversatorio, y vamos a desarrollar el análisis del comportamiento transitorio de circuitos eléctricos, RL, RC y RLC fundamentalmente. La intención de esta charla es ver el comportamiento de los circuitos eléctricos, básicamente. No vamos a hablar, o intentaré no hablar de equipamiento electromecánico, sino de la teoría fundamental de circuitos, que es el cimiento de la especialidad de transitorios electromagnéticos. Como ustedes podrán observar en las diapositivas posteriores, mm, no hacemos alusión a ningún tipo de equipo, sino van a ver pues como que a mitad de la presentación hacia adelante, solamente circuitos eléctricos. Y es que este es un curso introductorio, ¿no? Si no estuviéramos hablando de energización de, por ejemplo, solamente por hablar de algunos equipos, transformadores, reactores, líneas de transmisión, etcétera, ¿no? No es el objetivo, es hablar de circuitos eléctricos en régimen transitorio. Eh, Intentaremos realizar algunas simulaciones, puesto que la mejor forma de asimilar la información y procesarla es simulando. Correcto, es agarrando un software de simulación e introduciendo algunos datos, previo análisis, lógicamente, ¿no? Previo análisis, porque de nada sirve aprender a utilizar un programa eh, sin tener los fundamentos físicos para poder interpretar los resultados que te puede arrojar este programa. Correcto, entonces intentaremos realizar simulaciones. Ahora yo no sé si es que alcance el tiempo para enseñarles a hacer los circuitos que ya están desarrollados en el material que le he compartido, pero por lo menos intentaremos hacer uno que otro para mostrarles la herramienta. Pero de hecho todos los ejemplos de esta presentación están resueltos, eh, lo tienen o lo deberían tener. Nuevamente comparto en el chat. Un link en Drive. No sé si es que, a ver un ratito, aquí dice everyone. Comparto un link en Drive en donde ustedes pueden acceder a la información del curso o de la charla o del conversatorio. En este enlace van a encontrar una carpetita que dice presentación con un PDF.
y allí tienen el material de lo que vamos a hablar en las siguientes horas y el día de mañana. Bueno, ya teniendo claro de alguna forma el objetivo, vamos avanzando con el contenido de la charla o conversatorio. Vamos a hablar primero vamos a hacer una introducción a qué son proyectos, eh, a qué es análisis eléctrico, qué herramientas se utilizan para el análisis eléctrico o diseño eléctrico. Vamos a hablar sobre modelos, pero no específicamente de algún equipo electromecánico, sino de la concepción básica de un modelo y qué software se utilizan en la industria actualmente. Recordemos que la visión que tenemos de esta charla es una charla introductoria para estudiantes. Sin embargo, en caso de que no hayan estudiantes y hayan egresados, analistas, especialistas en esta charla, también son bienvenidos. La información está aquí para compartirla. Lógicamente no les va a ser de tanta utilidad la forma en la cual ha sido diseñado el curso para ellos, porque ya cuando uno tiene cierta experiencia espera ver por lo general la solución a un problema real, pero aquí no vamos a ver esto, ¿no? Aquí nos vamos a ensimismar en los temas conceptuales, físicos, para posteriormente con esta información ustedes puedan tomarla de sustento para cuando lleven algún curso ya de especialidad de transitorios electromagnéticos, puedan utilizar esta información. Luego de hablar de los modelos y del software, vamos a hablar del análisis de comportamiento transitorio de los circuitos RL, RC, LC, RLC, con excitación en corriente continua y también con excitación en corriente alterna. Excitación es la fuente, ¿no? La fuente que le da energía a estos circuitos. Y bueno, intentaremos realizar algunos ejercicios de aplicación dependiendo de la evolución de la charla, cómo se da esta en el tiempo, ¿no? Mucho va a depender de eso. La idea sería, no sé quién me puede confirmar, pero aquí en el chat veo cerca de 100 personas. La idea hubiera sido que sean tal vez un poquito menos y allí hubiéramos hasta dado asistencia para instalar el software a cada uno de ellos, pero cuando ya son 100 personas como que se dificulta un poquito, ¿no? Pero por eso intentaremos explicar, me parece que a partir de día de mañana sería lo prudente, cómo se instala el software paso a paso y los errores más comunes en los cuales se incurre cuando se instala el programa, para tratar de dar una solución a la mayoría de los casos y que puedan tener el programa en sus computadoras y seguir los ejemplos que mostraremos en el devenir, en el devenir, el desarrollo del curso. Bueno, empezamos un poquito con qué son proyectos. Los amigos de la PMI, del Project Management Institute, nos hablan de que un proyecto, vamos a hablar de forma general para comenzar a entender, ¿no? ¿Por qué estoy comenzando a hablar de proyectos? Porque la experiencia que tiene quien habla es en el desarrollo de proyectos. Y bajo esa perspectiva se ha aprendido ciertos temas como en el área de diseño electromecánico y análisis eléctrico, el tema de transitorios electromagnéticos. Entonces tengo que introducirlos a primero qué es un proyecto, quiénes intervienen en el proyecto y qué cosas se hacen en un proyecto. ¿Qué es un proyecto según los amigos del PMI? Es un esfuerzo temporal para alcanzar un objetivo eh, donde se debe obtener un resultado duradero. En el caso de la electrotecnia, los proyectos comunes son eh, el desarrollo de subestaciones, como por allí vi una publicidad de un curso que están desarrollando los amigos de la PES, el desarrollo de proyectos de centrales, pueden ser convencionales, y actualmente está muy de moda el tema de los proyectos de las centrales no convencionales, gracias a los vacíos regulatorios que tenemos en nuestro país. Se han puesto a las pilas una cantidad de empresas, pero impresionante, para tratar de colocar proyectos de generación no convencional.
lo cual no está del todo mal, pero hay ciertas, o deben haber ciertos criterios de evaluación en el área de proyectos para poder aceptar una cantidad tan grande de energías no convencionales, ¿no? De repente esto sea motivo de una charla en alguna otra oportunidad. Pero ese es un proyecto, por ejemplo, en el área electromecánica, lo que les estoy comentando, la generación no convencional. ¿Qué significa no convencional? Significa que no está producida con un generador síncrono, ¿correcto? ¿Cuáles son las más comunes? Las eólicas y las solares fotovoltaicas. La generación convencional es la que conocemos, la que se produce con generadores síncronos, la hidroeléctrica y la térmica. Muy bien, esos son algunos ejemplos de proyectos en los cuales se participa, ¿no? Desarrollo de subestaciones, diseño y desarrollo de líneas de transmisión y de centrales, convencionales y no convencionales. ¿Correcto? Tenemos unas figuritas en la presentación en donde, por ejemplo, estamos mostrando en la figura superior un patio de llaves de una subestación. Para los que no conozcan, esto es el patio de llaves de una subestación. A ver, ¿qué dice aquí? Disculpen. Esto que estoy marcando, no sé si se esté marcando, pero estoy tratando de marcar el patio de llaves. Y debajo, en la parte inferior, tenemos una figurita de un puente, ¿no? ¿Por qué hemos colocado estas figuritas? Para hablar un poco del desarrollo de estos proyectos. Eh, en el caso de la parte superior del patio de llaves, es un proyecto electromecánico. Sin embargo, pues, no solamente interviene un electricista, ¿no? Interviene una cantidad de profesionales, pues, bastante diversa. Todo proyecto es multidisciplinario. Intervienen civiles, intervienen sanitarios, intervienen ambientales, etcétera, ¿no? De la misma forma, en la parte inferior, alguien tuvo que participar en la etapa de diseño de ese puente, un arquitecto tal vez al inicio, un ingeniero civil seguramente, o varios para el diseño, y posteriormente en la implementación tuvo que haber algún electricista para darle energía para que puedan desarrollar el puente, ¿no? Entonces, aquí solamente de manera conceptual estamos viendo que en un proyecto, en uno por lo menos de estos proyectos, no interviene solamente un profesional, sino es diverso, ¿no? Todos los proyectos son multidisciplinarios. Y el electricista es solamente uno de los profesionales que interviene en cualquiera de los proyectos. Por eso decimos que todo proyecto es multidisciplinario y que la parte de ingeniería eléctrica es una de ellas solamente. ¿Correcto? Bueno, iremos hablando poco a poco sobre el tema del análisis técnico y económico. No vamos a hablar del análisis económico porque eso ya es una especie de curso de gestión de proyectos, no es el objetivo. Pero sí, de repente, el verificar la viabilidad técnica de los proyectos, ¿no? ¿Qué significa? Que si un proyecto puede operar, puede funcionar, si es que requiere algún equipamiento especial para que lo haga, si se requiere alguna condición de operación para que lo haga, eso se verifica mediante algunos cálculos, ¿correcto? Entonces, el electricista puede desempeñar o se puede desempeñar en un conjunto muy grande de funciones. Solamente estoy colocando algunas que se me ocurrieron en el momento de desarrollar la diapositiva, ¿no? Puede ser un comercial, puede dedicarse a ventas, puede dedicarse a construcción, gestión, logística, operación y mantenimiento, que van mucho de la mano. Y estoy resaltando, bueno, en color medio celeste, estoy colocando diseño y análisis. Y también estoy colocando entre otras porque el electricista puede desarrollar un conjunto diverso de funciones. Solamente estamos colocando algunas, ¿correcto? ¿Por qué resaltamos diseño y análisis? Porque es la óptica con la cual debemos ver a partir de ahora, o por lo menos en la charla que vamos a desarrollar, los temas de transitorios, bajo la óptica de un ingeniero de diseño o de análisis eléctrico, ¿correcto?
¿Qué es el análisis eléctrico? Nuevamente, ¿no? Si hablábamos de proyectos y que en los proyectos intervienen una cantidad de disciplinas enormes, el análisis eléctrico es solamente una pequeña rama de la disciplina de la electricidad, ¿no? ¿Qué se busca? Hace un momento traté de sintetizarlo. Se busca en el análisis eléctrico establecer premisas para un adecuado diseño y operación de los sistemas eléctricos. Lo iremos viendo de repente en el transcurso de la exposición mientras que vayamos obteniendo algunos resultados y iremos hablando de este tema. Por ahora, esa sería la información que vamos a compartir. ¿Qué herramienta debe tener el analista o debe poseer el analista de variables eléctricas y posteriormente el especialista? Lógicamente que ya el especialista tiene cimentada toda esta concepción, ¿no? Nosotros creemos que fundamentalmente debe poseer los principios básicos, entender la física del fenómeno que quiere analizar y tener la herramienta matemática para poder desarrollar los modelos, ¿correcto? Creemos que esa es la forma adecuada. ¿Por qué? Porque ha pasado en muchos casos en donde existen personas que conocen muy bien el uso de los software, pero no conocen los fenómenos eléctricos y por tal no pueden interpretarlos. Entonces, ¿de qué nos sirve conocer muy bien el manejo de una computadora si no podemos interpretar los resultados que obtenemos, ¿no? Entonces, esto es fundamental. Debemos conocer los principios de la física que están en los fenómenos eléctricos. Bueno, actualmente no hacemos pues ya estos cálculos a mano, ¿no? En las siguientes diapositivas vamos a ver algunos cálculos que se pueden desarrollar a mano, pero por la naturaleza compleja de los circuitos ya no lo hacemos a mano, ya estos algoritmos están implementados en software. Sería ya imposible poder desarrollarlos a mano, ¿no? ¿Qué es un modelo matemático? ¿Qué es un modelo eléctrico? Eh, en general, de repente podemos ver este cuadro conceptual en donde de alguna manera se ha intentado sintetizar o conceptualizar la manera en la cual se desarrolla un modelo. Primero, fijamos la atención en el fenómeno eléctrico, ¿sí? Por ejemplo, no sé, vamos a elucubrar una descarga atmosférica, ¿correcto? Una descarga atmosférica. Tenemos que recolectar información. ¿Cuál es la mejor forma de documentar esa información? A través de alguna medición. ¿Es posible medir una descarga atmosférica? Es muy complicado porque los tiempos son bastante pequeños. Pero asumamos que lo podamos hacer, ¿ya? Entonces, reconozco el fenómeno, mido el fenómeno, mido el fenómeno, tomo mediciones, porque todo aquello que puede medirse puede controlarse, mido el fenómeno, desarrollo un modelo matemático que, en esta fase, desarrollo un modelo matemático que de alguna forma me represente al fenómeno real, ¿correcto? Posteriormente, pongo a prueba el modelo desarrollado y comparo el resultado entre lo real y entre mi modelo. Si el resultado es similar, este modelo puede ser válido o aceptado para representar a ese fenómeno. Si es que el error es un poco grande, tengo que hacer un feedback, tengo que hacer un lazo y regresar para mejorar el modelo. ¿Correcto? Esta es la concepción, es la concepción básica de un modelo eléctrico. No estamos hablando hasta ahorita de ningún tipo de modelo en especial. ¿Correcto? Continuamos. Acá hay otra forma de explicarlo, ¿no? Vemos una figurita le he colocado aquí sistema eléctrico, no pude borrarlo porque esta era una imagen que ya tenía hace un tiempo y no tenía chance de editarlo, pero
podemos imaginar lo siguiente, ¿no? Que el fenómeno eléctrico es la energización, que significa, si hablo de repente con términos técnicos, voy a tratar en la medida de lo posible de explicarlos de la forma más sencilla posible. Energización significa de la maniobra de una línea de transmisión, ¿no? Del abrir o cerrar para darle energía a una línea de transmisión. Entonces, identificamos el fenómeno o el efecto que se va a dar en un sistema eléctrico. Tenemos dos formas de, o bueno, varias formas de llegar a lo que podría suceder a la realidad. Lo podemos hacer a través de un laboratorio tipo TNA, donde tenemos módulos de líneas de transmisión, en donde tenemos módulos de generadores síncronos y armar un pequeño modelo eléctrico para, de alguna forma, poder acercarnos a eh, el fenómeno real. Eso es una manera y es correcta, pero lo que vamos a hacer nosotros ahora y lo que se acostumbran a hacer, por lo menos en el Perú en la actualidad y en muchas partes del mundo, son simulaciones offline, que es tomar un programa que tiene los algoritmos con los modelos de los equipos y probar. ¿Por qué no agarramos los equipos mismos? Solamente pongámonos en el caso, ¿no? Tenemos un transformador enorme. ¿Ustedes creen que podemos darnos la libertad de probar el transformador conectándolo a la red una y otra vez para saber qué va a pasar con el transformador y qué va a pasar con la red? Eso no se puede hacer, ¿no? Es un absurdo. Entonces lo que hacemos es, a través de un modelo, de alguna forma, probar qué sucede al conectar un transformador o cualquier equipo eléctrico una y otra vez y cómo le afecta a la red y cómo puede afectarle también al mismo equipo. Esa es la razón por la cual utilizamos un software de simulación, porque no es coherente utilizar un equipo y probarlo, ¿correcto? Probarlo para perjudicar la red o perjudicar mi equipo. Previamente, durante un buen análisis, uno puede especificar ciertas medidas para no dañar ni perjudicar a la red ni perjudicar al equipo. ¿Correcto? Entonces, me parece que estamos avanzando con un buen tiempo, entonces esto es un indicativo de que de repente mañana podemos hacer algunas simulaciones, pero de todas formas vamos a continuar. En la presentación pueden ver un conjunto de logos de empresas. No es para hacer publicidad ninguna porque en ninguna empresa está auspiciando esta charla. Son los logos de los programas comerciales para el desarrollo de estudios de análisis eléctrico, también de transitorios electromagnéticos, ¿no? Entonces, de repente conocen alguno de ellos. Si no no los conocen, los presento brevemente. El primero es el logo de un software llamado ETAP. El que estoy marcando, no sé si se ve el puntero, pero el que estoy marcando hacia la derecha es el logo del programa ATP Draw. El siguiente es el logo del programa Sindis. El otro es el de Neplan. Luego está el PowerWord, el PCCAD. Este símbolo anaranjado es el software del programa MTPRB. Este logo como un triángulo que ya cambió en las versiones más modernas es el logo del Power Factory de la empresa Dixilen. No pude encontrar el logo del programa, pero puse una figurita que para las personas que han visto o utilizado alguna vez el programa, sabrán que se trata del software que fue de Siemens, no sé si sigue siendo de Siemens, que se llama PTI, que era bastante conocido hace unos 30 o 40 años previo al Dixilen. Y por último, un software que se ha estado incluyendo bastante en el sector industrial, que se llama Easy Power. No sé si mencioné al PCCAD, pero los programas que tienen módulos para transitorios electromagnéticos son el PCCAD, el MTPRB, el Dixilen. Bueno, el MTPRB de alguna forma trabaja entiendo yo que con el ETAP, espero no equivocarme. Y también el ATP Draw. Esos tienen módulos para desarrollar estudios de transitorios electromagnéticos. El resto los he probado, pero no he visto si tienen algún módulo y tal vez me esté equivocando.
Pero estos son la mayoría de los software comerciales. Pueden haber uno que otro más por ahí en el mercado, pero estoy tratando de colocar la mayoría. Nosotros vamos a utilizar solamente uno de ellos para los ejemplos que vamos a desarrollar, que es el ATP Draw. ¿Ya? El ATP Draw. A ver. Bueno, empezamos con, ya terminamos el tema de la introducción. Eh, empezamos con el tema de los transitorios. ¿Correcto? Un transitorio, vamos a leer cierta parte y luego vamos a explicar. Un transitorio es un cambio repentino en la condición de operación de un circuito que se da por fallas o maniobras. Los periodos de los transitorios usualmente son muy cortos, ¿no? Son de algunos milisegundos los más duraderos, por decirlo de alguna forma, eh, y pueden llegar a ser de algunos microsegundos o hasta menos. Entonces, pueden decir, pero Alejandro, si son periodos tan cortos, ¿cuál es la razón para estudiarlo, ¿no? Si en solamente el pronunciar estas palabras ya pudieron haberse producido una cantidad ingente de transitorios, ¿no? En el sistema. Bueno, sucede que no solamente se caracterizan estos fenómenos por su periodo o su frecuencia, que en adelante vamos a estar hablando de estos de manera indistinta como para poder asimilar la información. No solamente se caracterizan por un periodo muy corto o frecuencias elevadas que llega a ser lo mismo, recordemos que la frecuencia es la inversa del periodo, sino también que estos fenómenos generan grandes tensiones y grandes valores de corriente en esos tiempos pequeños. Y esa es justamente la razón por la cual los estudiamos, que los circuitos eléctricos o los equipamientos eléctricos o el equipo eléctrico tiende a tener valores de tensión y corriente muy grandes durante estos tiempos muy cortos. Entonces, en algunos casos, no es posible tal vez que un dispositivo de protección pueda detectarlos y aperturar el circuito fallado. Estamos hablando, por ejemplo, en el caso de una descarga atmosférica, ¿no? Un relé no bueno, puede ver la onda viajera, puede detectar fallas o de alguna forma localizar las fallas, pero tenemos una limitante que es la electromecánica, ¿no? ¿Cómo liberas una falla en unos microsegundos? No, no se puede, ¿no? El interruptor es electromecánico y tiene, por lo tanto, unos tiempos de operación. Entonces es imposible poder aperturar una falla para un transitorio tan corto. Por eso que en esos casos, cuando no está bien dimensionado el equipamiento eléctrico que protege al equipo, los equipos se destruyen. Por esa razón es importante el estudio de esta materia, ¿no? Que actualmente lo estamos viendo como introducción y ya en alguna oportunidad ustedes tendrán pues tal vez el acceso a información ya especializada del tema. El punto que estamos mostrando en la parte superior es la razón por la cual se está dando esta charla, que hay una deficiencia en la mayoría de universidades, por lo menos en el Perú, en donde no se estudian a los circuitos eléctricos en régimen transitorio, no se hace una profundización correcta, solamente lo hacen en régimen permanente. Entonces, como nosotros ya estamos diciendo que los equipos pueden sufrir de daño, porque los transitorios tienen valores de tensión o corriente muy grandes en tiempos muy pequeños, vamos a tratar de poner allí un ladrillo del cimiento para poder entender a través de la teoría de circuitos eh, estos fenómenos. ¿Correcto? El último punto es bastante interesante, porque los transitorios, o bueno, en general, pero hablando específico de los transitorios, pueden ser entendidos a través de la matemática, pueden ser calculados y pueden ser prevenidos, ¿ya? Y por lo tanto controlados, ¿no? O sea, podemos evitar que un equipo se destruya con un buen cálculo. Entonces, he allí
por decirlo, el fundamento de por qué estudiar esto, ¿no? Es la parte, digamos, técnica, analítica, eh, más pura de la carrera, en donde la razón por la cual han estudiado seguramente o vienen estudiando una cantidad bastante grande de matemáticas, de física, de temas asociados al electromagnetismo, ¿no? Para aplicarlo aquí justamente. Los sistemas eléctricos normalmente se encuentran operando en estado estacionario. ¿Qué significa estado estacionario? Pues que las variables como, a ver, voy a tratar de dibujar por aquí algo. No sé si se llega a notar. Si no se nota lo que dibujo, me avisan para evitar hacerlo porque no conozco muy bien o sea, conozco el zoom, pero no conozco la herramienta esta para saber si se nota. Entonces voy a tratar de dibujar una gráfica. Si se nota, me avisan. Ingeniero, ¿Se nota? sí, Hola. ingeniero, sí se nota. Ya, muchas gracias. Entonces, ¿qué significa estar en régimen estacionario? Si medimos la tensión en cualquier punto de un sistema eléctrico, vamos a ver que la tensión en algunos minutos se mueve probablemente así, por poner no estoy dibujando una sinusoide, estoy dibujando una tensión que se mueve en el tiempo. Estoy hablando de una tensión RMS que puede medirse cada 15 minutos y se dice que está en régimen estacionario porque se mueve entre ciertas franjas, ¿correcto? Que son tolerancias eh, admitidas para una tensión de operación. Lo mismo puede pasar con, por ejemplo, variables como la frecuencia. Si la frecuencia se mueve en una franja en donde se tolera, se dice que está en estado estacionario. Pero ¿qué sucede en los sistemas? En los sistemas no siempre, como dice en el siguiente punto, no siempre estamos en estado estacionario, sino que existen maniobras, operación y fallas. Y aquí estamos colocando descargas atmosféricas que producen que las variables eléctricas se exacerben y puede producir cosas como estas, ¿no? Bueno, lógicamente se tendría que hacer un zoom. Voy a intentar dibujar aquí un zoom. Van a perdonar el pulso. Pero si tenemos una tensión sinusoidal, en algún momento puede producirse algo como esto, ¿no? En donde, en donde se produce un pico en la tensión. Para alguno de los casos, en un punto en específico, recordemos que son pues fenómenos muy cortos o de muy alta frecuencia. Entonces, no siempre la operación es estacionaria porque tenemos perturbaciones en el sistema. ¿Sí? Tenemos perturbaciones. No estamos operando siempre, estamos siempre sujetos a este tipo de eventos que pueden ocasionarse en cualquier sistema eléctrico. Aquí lo importante lo estoy resaltando. La mayoría de cosas importantes las estoy resaltando para no olvidarme que tengo que mencionarlas, ¿no? Las variables físicas, en general, y hablando aquí en específico como la tensión y la corriente, no pueden tener cambios inmediatos. Eso creo que para cualquier persona que esté estudiando algo de física actualmente, como ustedes que son jóvenes, es algo que ya se llega a entender, ¿no? En física no existen instantáneos, no existen inmediatos, ¿correcto? Eh, las propagaciones de ondas tienen una velocidad, entonces no pueden ser fenómenos inmediatos, sino son sujetos a un proceso. Y vamos a ver parte de esos procesos en los circuitos que vamos a analizar. Una onda electromagnética tiene una velocidad de propagación, ¿no? Y por tanto, nosotros actualmente en la teoría, bueno, en la práctica de la electrotecnia estamos sujetos a las ecuaciones de Maxwell y estas imponen un límite para la velocidad de la propagación de las ondas electromagnéticas. Y por tanto, los transitorios también van a tener un límite en los temas
de variación de esto, ¿no? La tensión y la corriente, por lo tanto, no pueden ser instantáneas, no pueden cambiar de forma instantánea. Esta figura no es tan, no es tan clara, porque la extraje de un libro y estoy colocando la fuente. Esto también es una recomendación. Cuando extraigan alguna información y quieran presentarlo, si no tienen permiso del autor, al menos mencionen que no es suyo, ¿no? Porque he visto una cantidad impresionante de cursos en donde colocan información y no colocan la fuente. He visto hasta material propio publicado en la internet y no colocan la fuente de dónde la han sacado. Entonces siempre es bueno, por un tema de respeto, primero respeto y por un tema del copyright, que mencionar a las fuentes. Esta figura me parece un tanto interesante porque mm, concatena mucha información, almacena mucha información. El tiempo de duración de los fenómenos, la causa, lo que produce el fenómeno y los cálculos típicos asociados. ¿Correcto? Nosotros, al hablar de transitorios, estamos en algunos milisegundos, probablemente por aquí. Vamos a ver los fenómenos que estoy mostrando hacia la izquierda, cuando hablamos de transitorios. ¿Cuáles son las causas de estos fenómenos? Vemos aquí descargas atmosféricas, maniobras, cortocircuitos. ¿Qué producen estos fenómenos? Sobre corrientes y sobre tensiones, básicamente. ¿Qué cálculos puedo realizar para diseñar a los equipos? Cálculos de sobretensiones, cálculos de cortocircuitos y otros cálculos más que iremos viendo. Sobre esta información, sobre la base de esta información, hacia la parte derecha, van a ver otros fenómenos que ya son más lentos, que ya no pertenecen al área de los transitorios, sino pertenecen al área de fenómenos electromecánicos o el área de la estabilidad, posteriormente al área ya de operación de muchas horas, ¿no? Que son operaciones en estado o régimen permanente o de estado estacionario. Nuestro foco, nuestro punto de atención es justamente la parte que estamos colocando en color rojo y tienen estos periodos, desde algunos microsegundos o menos, en el caso de descargas atmosféricas, hasta algunos milisegundos, no muchos, ¿ya? Podemos hablar de 100, 200 milisegundos, de repente los más lentos, pero ese es el periodo de estos fenómenos. Vamos a clasificar a los fenómenos, a los transitorios. Es el primer paso para poder decidir qué modelo vamos a utilizar, qué herramientas vamos a utilizar. Entonces, acá hay una clasificación bastante simple, ¿no? Que es tomada del mismo libro de Benikoff. La fuente de esta figurita, si ustedes quieren analizar con más detalle la información, es el libro de procesos transitorios electromecánicos en sistemas eléctricos de potencia de Benikoff del año 1985, cuando seguramente muchos de ustedes no habían nacido. Los transitorios pueden ser electromecánicos, como vimos, que duran desde algunos segundos hasta varios minutos u horas, y electromagnéticos, que tienen periodos desde algunos microsegundos o menos hasta algunos milisegundos. Los transitorios electromagnéticos pueden ser, esta es una clasificación bastante básica, de energización o de maniobra, por descargas atmosféricas o por fallas, ¿correcto? Si queremos definirlo de manera conceptual, fijamos la atención allí, a esos tres tipos de transitorios. ¿Cuál es una definición un poco más sistemática, un poco más normativa, ¿no? Por decirlo, normativa. Lo que la SIGRE
manifestó en 1990 y luego esto concuerda de alguna forma con algunas definiciones de la IEEE y con algunas definiciones también de la norma de coordinación de aislamiento. He tomado solamente algunas de ellas para no colocar todas, ¿no? Lógicamente el tiempo en una charla como esta es bastante limitado y no podemos darnos el lujo de compartir una cantidad enorme de información. Fuera muy, muy bueno, pero tampoco sería muy productivo, ¿no? Es de noche y mucha gente está saliendo del trabajo y si yo comienzo a hablar de un montón de información, probablemente duerma la mitad de la gente. Entonces la SIGRE nos habla de fenómenos de baja frecuencia, sobretensiones de frente lento, sobretensiones de frente rápido y sobretensiones de frente muy rápido, tipo de tecnología en donde se utiliza esta tecnología encapsulada o GIS, ¿correcto? Y miren las frecuencias de estos fenómenos. Y si no entendemos el tema de la frecuencia, a ver un ratito, voy a... No sé si se ve el Excel que he abierto, no sé si he compartido la forma correcta el Zoom, pero si se ve el Excel me confirman. Sí, ingeniero, sí se puede Ya, ver el Excel. muchas gracias. Eh, no hablemos de frecuencia, tal vez hablemos de periodo. Como dijimos, tenemos el periodo y tenemos la frecuencia. Entonces, el periodo es la inversa de la frecuencia, ¿no? Entonces, veamos, por ejemplo, estos fenómenos de frente lento. Vamos a colocar aquí hertz y aquí segundos. Entonces, veamos cuánto dura en segundos un fenómeno de frente lento, ¿no? Una sobretensión de frente lento. Coloquemos aquí el número que dice allí, 20.000, 20, 1, 2, 3 hertz. La inversa de esto, 1 entre esto, eso es lo que dura un fenómeno de ese tipo. Si queremos verlo en milisegundos, lo multiplicamos por 1000, ¿no? Entonces, número importante, ¿no? ¿Por qué? Porque es bien pequeñito. Los periodos de estos fenómenos son bien pequeñitos. Entonces, aquí, y si vamos incrementando la frecuencia, van a ver que son aún más pequeños, y ya no vamos a hablar de milisegundos, sino de repente de microsegundos, ¿no? ¿Por qué es importante esto? A ver, hago una pregunta suelta como para que no se queden dormidos porque ya ha pasado una hora. Eh, asumiendo que han llevado cursos de teoría de circuitos, sabemos que la forma de onda de la tensión en nuestros sistemas es de corriente alterna, es decir, es sinusoidal. Van a disculpar si es que el pulso no es tan bueno, no estoy dibujando armónicos, sino que el mouse no ayuda, ¿no? Y también el pulso ya va fallando a medida que pasa el tiempo. La pregunta sería, y dejo ahí el chat, o por favor liberen el chat para, para que comenten los jóvenes. ¿Cuál es el periodo? ¿Cuál es el periodo? Es decir, ¿cuál es el tiempo del ciclo completo de esta forma de onda? En el Perú, ¿ya? En el Perú. Lógicamente, de repente nos están viendo personas de otros países, pero en el Perú. ¿Cuántos segundos dura que la forma de onda pase por cero, suba a un máximo valor, regrese nuevamente por cero, pase por una forma negativa de la forma de onda y luego nuevamente reitere a cero? Es decir, ¿cuánto duran estos dos ciclos? Por ahí coloquen en el chat para ver, para que no se queden dormidos. Perfecto, mire, lo tienen bastante claro, bastantes personas. Acá veo a Renzo, ¿no? ¿Será el Renzo de mi promoción? Creo que no. Pero ese es el número, ¿no? 16.6 milisegundos. Periódico puro, ¿no? ¿Por qué? Porque es la inversa de 1 entre 60 Hz. La frecuencia en el Perú es esta, ¿no? Entonces, miren los transitorios. Son fenómenos que
fácilmente se montan sobre la forma de onda de la tensión en un punto en específico, ¿no? Y se amortiguan rápidamente. Pero este transitorio puede llegar a destruir a un equipo cuando no está bien diseñado el equipo de protección, que no son, pues, lógicamente relés, sino son descargadores de sobretensión. Que ya lo verán en alguna otra charla de la especialidad. Minimizo esto y continuamos. ¿Qué tipos de transitorio de maniobra hay? Solamente por mencionar algunos equipos, no vamos a profundizar en esto. Hay maniobras de capacitores, o se hacen estudios o análisis de maniobras de capacitores, maniobras de transformadores, maniobras de líneas de transmisión. En el caso de las líneas de transmisión, hay un cálculo que hemos agregado a nivel conceptual en el diseño de esta charla, que es el cálculo del TRB, que es cómo ve la tensión un interruptor cuando se apertura y está cerca a un efecto, cerca a un efecto capacitivo, ¿no? Entonces, eso lo vamos a ver casi al final, o me parece que es el ejemplo final de esta charla, ¿no? Sobre tensiones de frente rápido, bueno, por lo general están asociados a descargas atmosféricas. Las descargas atmosféricas como modelo eléctrico son formas de onda de corriente tipo impulso que están normalizadas. No vamos a ver el detalle de esto, no corresponde a este nivel verlos, pero están normalizados y estas descargas van comentando un poco de esto, pueden incidir de forma directa o indirecta hacia las líneas de transmisión, debido a, como vamos a ver en adelante, a la impedancia característica de estos equipos, de las líneas de transmisión, de las torres, de las estructuras, producen sobretensiones extremadamente altas, que en alguna ocasión puede llegar a romper el aislamiento de los aisladores y producirse fenómenos de flashover o back flashover, que son descargas hacia tierra o desde tierra hacia la estructura. ¿Correcto? Ya son fenómenos un tanto más complejos de simularlos y de entenderlos, pero por lo menos mencionamos la información para que se sepa que existen este tipo de fenómenos. Una forma de proteger a los equipos de las descargas atmosféricas son con la aplicación de descargadores de sobretensión, o como lo conocemos en el Perú, de pararrayos. Ya lo menciono o hago la precisión de cómo lo conocemos en el Perú, porque en otras partes pararrayos significan otro tema. Lo hemos visto en que, por ejemplo, a las puntas de Franklin que se utilizan en subestaciones para temas similares, bueno, para temas que tienen que ver con el aislamiento, les denominaban pararrayos, ¿no? Y esto de aquí, por eso menciono, son descargadores de sobretensión, es el término más apropiado tal vez de utilizarlo, ¿no? No debí utilizar el término pararrayo para no crear algún tipo de confusión. Bueno, los transitorios muy rápidos están asociados a este tipo de tecnología encapsulada que se utiliza en ocasiones donde no hay mucho espacio en las subestaciones. Sucede que el modelo eléctrico de este tipo de tecnología tiene efecto capacitivo y es excesivamente pequeño este efecto capacitivo, pero vamos a ver más adelante cómo influye el efecto capacitivo en el cálculo de las frecuencias de oscilación. Justamente ese pequeño efecto capacitivo origina que los fenómenos sean muy rápidos o de frecuencias excesivamente altas, ¿no? Principios fundamentales para el análisis de los transitorios. Vamos a trabajar a continuación con las leyes de Kirchhoff, que son fundamentos básicos de la teoría de circuitos. Conservación de la energía viene a ser, pues, prácticamente lo mismo de la aplicación de las leyes de Kirchhoff. Y resaltamos nuevamente este término que creo que lo mencionamos al inicio, ¿no? Los transitorios no pueden cambiar de forma instantánea. No puede haber un cambio de corriente o un cambio de tensión instantánea, ¿no?
Este punto también es importante y no sé por qué no lo subrayé, pero me resulta importante ahora que lo estoy leyendo con un poco más de detalle. Eh, para entender un fenómeno no es necesario utilizar un modelo complejo. Es decir, para entender qué sucede en un transformador, en un reactor, en un capacitor, no es necesario utilizar un modelo perfecto de su representación. Nos basta para entender el fenómeno un modelo simplificado. Posteriormente, cuando ya se quiere hacer un análisis mucho más preciso, nos metemos en el modelo más complejo que podamos tener para diseñar el equipo o para verificar si el equipo no va a sufrir algún tipo de daño. Pero para entender los fenómenos nos basta con circuitos eléctricos por el momento. ¿Correcto? Bueno, aquí hablando de las frecuencias de interés, recuerdan que hace unas diapositivas atrás hablamos de los periodos pequeños y por ahí hicimos un ejemplito en Excel de un periodo bien pequeñito. Entonces, los programas de simulación, y por aquí lo resalto, eh, utilizan métodos numéricos, ¿no? Entonces, es necesario conocer cuál es la frecuencia del fenómeno que vamos a analizar, porque no todos tienen la misma frecuencia, para utilizar un paso de simulación adecuado. Si no, al utilizar métodos numéricos, si no, no vamos a poder ver el fenómeno. Va a ser imperceptible si es que no utilizamos un paso adecuado. ¿Cómo se calculan los transitorios? Bueno, lo podemos hacer a mano, mediante la transformada de Laplace, que es la forma en la cual se ha desarrollado las siguientes ecuaciones que vamos a ver. También hay una solución analítica sin necesidad de la transformada de Laplace, solo que las ecuaciones diferenciales se tienen que prestar para ello. Actualmente los programas lo hacen por métodos numéricos, ¿no? Imagínense, si lo hicieran por la transformada de Laplace, sería imposible la solución. No se podría realizar, ¿no? Se hace a través de métodos numéricos. El software que vamos a utilizar utiliza un método numérico de una forma evolucionada de método trapezoidal, ¿no? Y con su propio algoritmo de la teoría de circuitos, que es el ATP. Y también hay soluciones en el dominio de la frecuencia. Todas las simulaciones o ejemplos que vamos a ver a continuación están en el dominio del tiempo. La última quise colocar para que se vea que la herramienta también nos proporciona información en el dominio de la frecuencia. La última es una simulación en el dominio de la frecuencia. La última de todos los ejemplos que vamos a ver, que probablemente lo veamos mañana. Esto no es necesario mencionarlo. ¿Cuál es la razón por la cual se presenta actualmente un interés tan grande en el tema de los transitorios? Se habrán dado cuenta, yo por lo menos me parece que en redes he visto como 3 o 4 cursos de transitorios en simultáneo. Bueno, un tema es que es el modelo de negocio de estas empresas, ¿no? Que venden cursos. Pero el otro tema es que hay una cantidad enorme de proyectos que pretenden ingresar al sistema. Cada proyecto tiene equipamiento que tiene que ser maniobrado, ¿no? Por ejemplo, aquí solamente estamos hablando de el gran interés del desarrollo de proyectos de generación no convencional, centrales eólicas, fotovoltaicas. El otro, asociado a lo mismo, son pues equipos de compensación reactiva. Y lo otro es pues que siempre siempre hay una presión por utilizar de repente elementos un tanto más económicos, ¿ya? Pero esto puede actuar en perjuicio de la integridad del equipamiento eléctrico. Por esa razón, los estudios de transitorios electromagnéticos nos ayudan a seleccionar un aislamiento óptimo, sin llegar a utilizar de repente constantes normativas en donde se pueda sobredimensionar el aislamiento del equipo. Con alguna simulación se puede optimizar el aislamiento y que este llegue a ser, o este equipo, o la totalidad del proyecto llegue a ser un poco más óptimo en el tema de costos. Esta figura es interesante, pero tampoco es mía. Yo no la he desarrollado.
Lo que no recuerdo es de dónde lo he tomado, pero me parece que es de algún curso de transitorios que está en la web, pero tengo que mencionar que no es mía. ¿Por qué la coloco? Porque me resulta bastante interesante, ¿ya? ¿Qué tenemos en la parte de la izquierda? Tenemos un par de placas metálicas, ¿no? Par de placas que es digamos, la concepción básica de un capacitor, ¿correcto? Si lo sometemos a una diferencia de potencial por aquí y por acá, sería un capacitor. Pero ¿qué sucede? Que si lo sometemos a una tensión, por aquí van a haber corrientes circulantes, y como sabemos, hemos estudiado la teoría electromagnética, al existir corrientes, una corriente trae de la mano un campo magnético, y el campo magnético forma un efecto inductivo, ¿correcto? Además, entre placa y placa hay un medio aislante, y ese medio aislante funciona como una resistencia eléctrica. Lo mismo, ¿no? Puede circular por aquí algún tipo de corriente, y este mismo conductor, al no ser perfecto, tiene una resistencia eléctrica, ¿correcto? Entonces, en este equipo que estamos viendo aquí, hay efecto inductivo y efecto resistivo. Lo mismo en la parte derecha, ¿no? Esto, si lo sometemos o lo excitamos a una tensión, eh, es un conductor, va a circular corriente, tiene efecto resistivo, pero también entre espira y espira tiene una diferencia de potencial, y por lo tanto va a tener un efecto capacitivo. Van a haber pequeños capacitores entre espira y espira. Entonces, Alejandro, ¿cuál es la razón por la cual esto es un capacitor y esto de aquí es un inductor, ¿no? La razón está escrita en el párrafo anterior, pero la mencionamos. Eh, es que hay un efecto predominante, ¿no? El efecto predominante de este equipo es el efecto capacitivo. Y los otros efectos pueden considerarse, por simplificación, despreciables. Lo mismo para esto, ¿no? Lo mismo para esto. Consideremos el efecto predominante en los equipos, por cuestiones de simplificación en los cálculos. Posteriormente, cuando ustedes hagan cálculos de repente, para la energización de un transformador, van a tal vez, si analizan fenómenos de alta frecuencia, tienen que utilizar modelos que consideren los efectos capacitivos del transformador, entre otras cosas, ¿no? Pero siempre hay un efecto predominante. Bueno, ya estamos aquí, y me parece que por el tiempo deberíamos tomar un break como para tomar agua, aunque yo ya esté tomando agua hace bastante rato. Eh, ¿Les parece si tomamos un break de unos 5 minutos o un poco más para continuar, para que tomen un poco de aire y no se queden dormidos? Y continuamos luego de eso. Sí, ingeniero, me parece genial comentarles al público que pueden escribir sus consultas o preguntas en el chat para que puedan ser respondidas. Ya son a ver, de acuerdo a mi reloj, son las 10, perdón, las 10, son las 7:10. Nos vemos a las 7:20 o 7:25, pues. Y ya terminamos antes, un poco antes de las 8. Genial, ingeniero.
Estimado, buenas noches. El capítulo estudiantil y Triple P SUNAT les invita a un siguiente curso que comenzará el 1 de mayo. Les comento que gracias a la gran acogida obtenida se decidió aplazar la fecha límite de descuento hasta el sábado 24 de abril. El curso lleva como título Subestaciones de potencia en alta tensión. En el chat estaré adjuntando el link de brochure y el link de las inscripciones del curso. No se lo pierdan. Estimados participantes, sus consultas los pueden dejar en el chat. En breves minutos continuaremos con la capacitación. Gracias. Estimados participantes, en breves minutos continuaremos con la capacitación. Estimados participantes, pueden colocar sus preguntas o consultas en el chat. En breves minutos, el ingeniero continuará con la capacitación. Muchas gracias.
Estimados participantes, en breves minutos seguiremos con la capacitación e introducción a transitorios electromagnéticos. No olvidar que pueden dejar sus consultas en el chat y la realizaré con gusto. Eh, Veo aquí alguna pregunta de... nos dice Enrique, perdí la pregunta. Ingeniero, una consulta. ¿Y la clasificación de transitorios electromagnéticos y electromecánicos? ¿Por qué no es muy popular el análisis de los electromecánicos? De hecho, sí, hay cursos de estabilidad completos hasta... Cuando hablamos de transitorios electromecánicos, estamos hablando de algunos segundos. Y hay cursos y charlas y actualmente hay toda una revolución por la actualización de la definición de estabilidad utilizando electrónica de potencia, ¿no? Y de hecho sí hay bastante información y muy novedosa acerca de fenómenos electromecánicos, que es la dinámica de un sistema eléctrico en algunos segundos, ¿no? Sí hay información, hay todavía un working group de una publicación de no más de un año en donde se ha actualizado la clasificación de estabilidad. También vi los jóvenes de la PES publican la charla en Facebook y vi que un ingeniero comentó, sí, el ingeniero José Luis de la Cruz comentó en la charla, sí, tiene razón, dice, entre los software comerciales faltó mencionar el WinFlu, modelado en la Uni Perú, muy conocido a finales de los 90 y en primera década del siglo. Tiene mucha razón, tiene mucha razón. Ese software, el WinFlu, y también un módulo, no me acuerdo muy bien, pero un módulo de armónicos, del mismo que utilizaba la misma estructura de matrices de impedancia, lógicamente con los algoritmos de armónicos, que era usado en el Perú en ese tiempo, en la década de los 90, ¿no? Luego se importaron softwares, se trató de pasar la base de datos de WinFlu del sistema eléctrico de aquella época, pero no eran compatibles con los softwares que vinieron del extranjero, llámese Power Factory o de repente PTI. Y al final en sistemas de potencia en el Perú se impuso el Power Factory de Xeon, pero tiene mucha razón el ingeniero que el WinFlu se utilizó muchísimo y fue desarrollado en la UNI, ¿no? En el Perú. No solamente en el Perú, sino también en parte de Bolivia y en Latinoamérica, ¿no? Tuvo muchísima difusión. Actualmente entiendo que el algoritmo está y el software está en alguna parte de la internet. Yo lo tenía por alguna parte, pero ya no dispongo de la información. Si no hay ninguna otra pregunta, vamos a continuar la charla. Eh, Tenemos aquí la representación de los tres elementos que pueden componer un modelo de un sistema eléctrico. ¿Se me escucha? Disculpen, de repente estoy hablando solito y, y no se me llega a escuchar. ¿Alguien me Sí, puede decir? ingeniero, se me escucha Ya, muchas muy gracias. bien. Ya, muchas gracias. Tenemos los tres elementos que componen los modelos eléctricos en general.
el elemento inductivo, inductor, el elemento capacitivo, capacitor y una resistencia. Las relaciones que existen hablando del inductor o inductancia, la relación entre la tensión y la corriente que existe es esta ecuación diferencial de primer orden, ¿correcto? Luego, con algunas ecuaciones se puede llegar a que la energía almacenada en esta inductancia es igual a un medio de la inductancia por la corriente al cuadrado. La inductancia es una propiedad inherente natural de este tipo de elementos, ¿correcto? Y no perdamos de vista que ya no estamos introduciendo ecuaciones diferenciales. Solamente el incluir un elemento, que es la inductancia o el inductor. Y no está de más mencionar que bueno, la definición clásica de cualquier literatura de este tipo dice, ¿no? Que el inductor almacena energía en el campo magnético. Ahora, hablemos un poquito del capacitor. El capacitor almacena energía a través del campo eléctrico. La ecuación que vincula la tensión y la corriente es la corriente del capacitor es igual a la capacitancia, que es una propiedad inherente del capacitor, por la derivada de la tensión respecto al tiempo. Si procesamos la información, al final vamos a obtener que la energía almacenada en el capacitor es un medio de la capacitancia por la tensión al cuadrado. ¿Correcto? Entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo se forman los transitorios? Se forman por la interacción que existen entre estos dos elementos, entre el inductor y el capacitor, entre el intercambio de la energía que tienen estos dos elementos. Y va a ser notorio con los ejemplos que vamos a ver, sobre todo el ejemplo del circuito LC, en donde va a haber una oscilación de esta energía entre uno y el otro. ¿Correcto? Allí se produce en principio un transitorio electromagnético. ¿Ya? No solamente eso, ¿no? Sino que las ecuaciones diferenciales ya nos hablan de razones de cambio. Y al vincular más elementos, las ecuaciones diferenciales no son ya de primer orden, sino son segundas derivadas, ¿no? Y, y se incluyen más ecuaciones diferenciales. Entonces ya existe un tema un tema de dinámica que vamos a ver también en el desarrollo del circuito RLC. Pero ¿qué sucede? Que existe también este amigo llamado resistencia, que es o representa un amortiguamiento natural de cualquier oscilación. ¿Ya? ¿Por qué? Porque este amigo disipa la energía de estas oscilaciones con esta razón, ¿no? Del cuadrado de la corriente multiplicada por la propiedad natural de este elemento llamado resistencia. ¿Correcto? Primer ejemplo. Y no sé si es que... Me parece que por el tiempo podemos explicar un poquito en detalle las ecuaciones. Y... A ver. Sí, sí. Me parece que sí. Podemos explicar por lo menos con algo de detalle las ecuaciones para el desarrollo de esto. Y por lo menos introducirnos a lo que es la instalación del software, por lo menos mencionarlo, para que puedan intentar instalarlo y mañana a las 6 me comentan si todo salió bien, si pudieron, y tratamos de dar alguna respuesta general para las dudas o errores que se hayan producido para ya desarrollar la mayoría de los ejemplos, ¿no? La idea es que todos tengamos el programa instalado, porque si tenemos el programa instalado ya pues podemos desarrollar y hacer los circuitos, ¿no? Que esa es la idea en realidad de la charla, que hagamos por lo menos algunos circuitos. ¿Correcto? Entonces, vamos a hablar un poquito de la energización de un circuito RC con excitación de corriente continua. Me olvidé colocar aquí R y aquí C. Entonces, aplicamos en principio la ley de Ohm, y la ley de Kirchhoff, ¿no? Para obtener que la tensión de la fuente es igual a la caída de las tensiones en la resistencia
y en la capacitancia o el capacitor. No acostumbramos decir condensadora, por lo menos no típicamente, sino capacitor. Por ahí he escuchado a muchas personas que dicen condensador, pero me parece que eso es una mala traducción del castellano. El término es capacitor, ¿correcto? Viene del inglés capacitor, ¿no? Ahora tenemos en uno la ecuación básica de la corriente, ¿no? ¿Qué es la corriente? Hablando de la corriente que circula por el circuito cuando se energiza este circuito, cuando se cierra este interruptor y se excita con este escalón de tensión al circuito, y se excita con ese escalón de tensión al circuito, la corriente que se impone en el circuito es la derivada de la carga del capacitor respecto al tiempo. Y esto es igual a la ecuación fundamental del capacitor, porque es la tensión. Perdón, es la corriente. ¿Correcto? La corriente que circula por el capacitor es lo que está acá, ¿no? Es la ecuación fundamental que vincula la corriente del capacitor con la tensión del capacitor. ¿Correcto? Ahora, ¿qué hacemos? Acá faltó colocar una nota, pero bueno, se nota o es evidente que se está derivando la ecuación inicial, ¿no? Vamos a ponerle esta ecuación 0 para salvaguardar la integridad de la presentación. Se está derivando la ecuación inicial respecto al tiempo. Como la corriente varía respecto al tiempo y la tensión del capacitor también, la tensión de la fuente no, porque es una constante, se origina esta ecuación nueva. Ahora, reemplazamos la ecuación 2 en 1. ¿Qué términos vamos a reemplazar? Me parece que es, a ver, sí, pues 2 en 1, ¿no? Este término de aquí, que dice derivada de la tensión del capacitor respecto al tiempo, lo reemplazamos acá, en donde estoy marcando, y obtenemos esta nueva ecuación, que es 3. Ordenándola, tenemos esto, ¿no? Primera derivada de la corriente del circuito respecto al tiempo por la corriente del circuito, perdón, más una composición de la corriente del circuito entre un factor o entre una constante que es el producto de la resistencia con la capacitancia y esto igual a 0. ¿Correcto? ¿Qué podemos hacer aquí? Bueno, aplicar la transformada de Laplace. No voy a enseñar la matemática de la transformada de Laplace porque eso es ecuación, esa es matemática básica que se lleva en los primeros ciclos de la universidad. Pero de repente vamos a recordar algunas cosas básicas con esta ecuación que no es tan compleja porque también la memoria es frágil y tampoco es que recuerde todas las ecuaciones de la transformada de Laplace, ¿no? Pero lo que sí recuerdo es que la transformada de Laplace es una herramienta que nos permite llevar de una variable, que en este caso es el tiempo, hacia la variable s para hacer algunas simplificaciones y luego aplicar la transformada inversa que me lleva a la solución analítica de la ecuación, ¿no? En este caso, la transformada de Laplace de una derivada es s por la corriente en variable s, que es la variable de la transformada de Laplace, menos la corriente inicial asociada a esta derivada, ¿no? La corriente en un tiempo igual a 0, más la transformada de Laplace de esta corriente que depende del tiempo, se transforma en esta corriente de variable s, y la constante pues continúa allí, ¿no? Se mantiene incólume. Eso no es procesado por la transformada de Laplace porque no tiene dependencia en el tiempo ni la resistencia ni la capacitancia. Y todo esto igual a 0, ¿correcto? Igual a 0. Entonces, ¿qué es la corriente para un t igual a 0? Es la tensión de la fuente menos la tensión de precarga del capacitor entre la resistencia. Y ahora ordenamos esta ecuación en términos de la corriente
con variable S de la transformada de Laplace. Y a este término lo pasamos a dividir. Y al final, como recordarán las personas que están llevando esto ya con mucho más, de repente, mucho más proximidad, se forma esto que es una constante y tenemos la división de 1 entre un S más una constante, que es esto de aquí, ¿no? Así. Entonces recordarán los jóvenes que la transformada, luego aplicamos la transformada inversa como dice la nota, en 5, y recordarán que la transformada inversa de este tipo de composición tiene que ver con una exponencial, ¿correcto? Y con eso llegamos a la solución de esta ecuación diferencial 4, que nos dice lo siguiente, ¿no? Y primero interpretemos el resultado y luego veamos y simulemos, porque este es un resultado matemático. ¿Qué nos dice? La corriente va a ser igual a una constante que va a depender de la tensión de la fuente, va a depender de la tensión precarga y va a depender de la resistencia. ¿Correcto? Sin embargo, esa tensión va a decaer, perdón, esa corriente va a decaer con una razón de cambio. Y la razón de cambio está impuesta por esta constante, que en este tipo de circuitos, esa constante se le denomina constante de tiempo, y la constante de tiempo va a ser el producto de la resistencia por la capacitancia, que por unidades dimensionales tiene unidades de tiempo, ¿correcto? Entonces, lo que se infiere es lo siguiente, ¿no? Es que vamos a tener la corriente del circuito que es excitado en el tiempo, un valor máximo que depende de la tensión de la fuente y de la resistencia. La tensión precarga, si es que asumimos que el capacitor recién está siendo energizado, puede ser igual a 0, ¿no? Entonces el valor máximo de la corriente sería la tensión entre la resistencia. Y esto, por esta ecuación, va a decaer de esta forma, ¿no? Hasta alcanzar de forma como asíntota al eje del tiempo, ¿no? Y que va a tender al final en el infinito, va a llegar a 0, ¿no? En el infinito, en estado permanente. Eso es, ¿no? La interpretación matemática de esa ecuación, o por lo menos es lo que yo puedo ver. Ahora, esto es el resultado de la simulación de un circuito que tiene una tensión continua de 10 voltios, una resistencia de 10 ohmios y una capacitancia de 100 microfaradios. Y es el ejercicio número 1, para lo cual debemos tener instalado el software. Entonces, antes de interpretar los resultados, voy o de repente al final, a ver un ratito el tiempo. Ya, vamos a hablar un poquito de los resultados y posterior a eso, en los últimos minutos, voy a indicar de forma general cómo se instala el software. ¿Ya? Y allí vamos a concluir la charla y luego el día de mañana vamos a intentar ver todos los ejemplos que me parece que por el tiempo sí vamos a poder desarrollarlos, o por lo menos verlos. Sí, me parece que sí, y efectuar alguno de ellos, ¿no? Para ver el uso y el manejo del programa. ¿Correcto? Entonces, veamos aquí. En el software ATP, lo que dice variable C significa corriente, y lo que dice variable B, ustedes que tienen las diapositivas van a poder notarlo con mucho más claridad, es la tensión. Entonces aquí mejor lo marco así para que se pueda notar. Esto de aquí es la corriente del circuito y este de aquí es la tensión del circuito. ¿Correcto? Entonces, vayamos a la solución de la corriente. Por aquí habíamos inferido de alguna forma ya cómo era, ¿no? La corriente es lo de color rojo.
Entonces, la corriente va a variar desde el valor máximo, si asumimos que la tensión precarga del capacitor es 0, el valor máximo sería, ¿cuál sería, no? Si tenemos que la tensión es 10 y la resistencia es 10, por ley de Ohm tendríamos, ¿no? La corriente en estado estacionario sería 10 entre 10, 1 amperio, ¿no? Y acá está, varía desde 1 amperio y decae de forma exponencial, ¿correcto? Hasta alcanzar en el límite al infinito un valor cercano o muy cercano a 0. Bueno, en infinito 0, ¿no? Pero es una asíntota porque es una exponencial, ¿correcto? ¿Y qué pasa con la tensión del capacitor? El capacitor se carga hasta llegar al nivel en donde adquiere en la asíntota, porque también es una ecuación que tiene una exponencial, el nivel de la tensión de la fuente. Llega casi a los 10, o en el infinito, o en el estado permanente, llega a los 10 voltios. ¿Correcto? Así reacciona un circuito RC cuando se excita con corriente continua. Acá hay algo importante que no se ve de repente de forma notoria, pero sirve como criterio y lo estoy colocando aquí. Esto de aquí es un criterio, digamos, para utilizarlo como ayuda a memoria, ¿ya? No para tomarlo al pie de la letra porque no es algo técnico. O sea, no, sino es para recordarlo. Veamos aquí, miren aquí. En la curva de color rojo, que es la corriente, estamos hablando de un periodo bastante pequeño, ¿no? Un periodo pequeñito, del orden de tal vez un milisegundo. En un milisegundo tenemos varios, bueno, si lo invertimos tenemos kilohertz, ¿correcto? ¿Qué significa esto? ¿O qué me da a entender esto? Que cuando se energiza un elemento capacitivo para periodos pequeños o en el transitorio, la corriente es elevada y posteriormente, producto de la resistencia, va decayendo. Entonces el criterio es, en un capacitor, ojo que estoy mencionando que esto es de repente un criterio como ayuda a memoria, ¿no? No que lo tienen que tomar al pie de la letra, porque lo que estamos mencionando es que en el transitorio el capacitor opera como si estuviera en cortocircuito. ¿Por qué? Porque la corriente es elevada, pero entiéndase de esa forma. No es que esté el capacitor en cortocircuito, ¿correcto? Lo estamos mencionando de esta manera para recordar que en el transitorio, la ecuación lo dice, la figura lo dice, la corriente en el transitorio para un capacitor es elevada, ¿correcto? Entonces, quédense con ese criterio, porque este mismo criterio no importa la excitación que reciba el capacitor, si es corriente continua, que es un escalón de tensión, si es una rampa, si es una tensión sinusoidal, esto mismo aplica para cualquier tipo de fuente de excitación, ¿correcto? Entonces, cuando hablemos de corriente alterna o cuando ustedes hagan un ejercicio en un curso de especialización de transitorios electromagnéticos, ya deben esperar que el capacitor en el transitorio tenga una corriente muy grande, ¿correcto? Entonces, quédense con ese criterio. Ahora, lo que correspondería sería hablar un poquito de la instalación del programa para poder desarrollar el ejemplo completo. Creo que por el tiempo no podríamos desarrollar el ejemplo completo, pero sí mencionarles un poco sobre la herramienta que vamos a utilizar. Eh, Me parece que esto lo podríamos hacer mañana. Les voy a mencionar directamente cómo se instala el programa y luego mañana hablamos un poquito de la herramienta. ¿Correcto? Si se van al anexo, que es el punto número 6, que se encuentra en la diapositiva número 55, van a encontrar un conjunto de pasos para instalar el programa ATP Draw. El programa se les está compartiendo o se les ha compartido a través de, acá Luis Rodríguez nos dice que Electropedia prueba la traducción de capacitor a condensador. Puede ser, pero por lo general
en el ámbito en el cual me desempeño le decimos capacitor, ¿no? No le decimos condensador. Por eso yo lo digo más que nada, ¿no? En sistemas de potencia no hablamos de condensadores, ¿no? Hablamos de capacitores. Capacitor serie, banco de capacitores, filtros de armónicos. Hay bastantes preguntas. Bueno, las contestamos antes de finalizar. En el link que han compartido los amigos de la IEEE SUNAC, ustedes van a encontrar las siguientes fuentes de información. Yo estoy abriendo el link, no sé si se nota la proyección, pero van a encontrar los ejercicios, algunos manuales del software, bueno, varios en realidad desde la versión 5.6 hasta la versión más actualizada, la presentación y el programa. El programa dice o se llama ATP, o sea, la carpetita en RAR tiene el nombre ATP Draw. Se nota en la presentación porque yo no sé si estoy presentando y se nota en la pantalla. ¿Se nota el drive Sí, que he sí, veo. abierto? Ya, perfecto, muy bien. Entonces lo que hacemos es descargar esta carpetita, ¿ya? Vamos a seguir exactamente los pasos que yo voy a tratar de hacer y es bueno, creo que esto se esté grabando para que más adelante algún estudiante quiera instalar el programa y sepa cómo hacerlo. Entonces yo voy aquí. Grabando. Espero que se esté grabando. Yo voy aquí. Y esta carpetita, este RAR, lo que hacemos es cortarlo o copiarlo si desean. Es indistinto. Y pegarlo directamente a, bueno, acá ya lo tenía. Pegarlo directamente a la raíz del disco C. ¿Correcto? Pegarlo directamente a la raíz del disco C. Está allí. Y una vez que esté allí en el disco C, yo pongo extraer aquí. ¿Correcto? Y al darle clic en extraer aquí, vas a obtener esta carpetita que dice ATP Draw 5.6, que contiene la estructura ya ensamblada para poder correr el programa. ¿Qué sucede? En las veces que hemos enseñado a instalar este programa, han surgido un conjunto de errores que ya se saben cuáles son y son bastante típicos. Y se ha encontrado una solución para ellos. Me parece que solamente en uno o dos casos no hemos podido instalarlo, pero en los otros cientos de casos sí. Antes, hablando del año 2000, 2009, 2010, 2011 tal vez, era bien complicado instalar este programa hasta que salió un instalador de la Asociación Europea del uso de este programa que vinculó los subprogramas que tiene el ATP, porque tiene un montón de subprogramas y rutinas. Y antes de eso era bien complicado porque tenías que conocer la estructura del programa para poder enlazarlo, ¿no? Ahora es bastante sencillo, tan sencillo como les estoy comentando. Se copia en el disco C, no otro disco, en el disco C, se extrae la carpeta y se mantiene allí hasta una siguiente indicación que va a ser la que dé a continuación. Ustedes van a tener el ejecutable del ATP Draw dentro de la carpeta ATP Draw. ¿Correcto? Este es el ejecutable. Y lo que hacen es crear un acceso directo y lo mandan lógicamente a su escritorio. Y allí manipulan el ATP Draw mediante este acceso directo. Yo ya lo tengo. Está aquí. ¿Correcto? Está aquí. Entonces lo que voy a hacer es ingresar al ATP Draw para enseñarles cuál es la configuración que por lo general falla cuando se intenta instalar el software. Debemos tener los mismos datos que estamos mostrando aquí, los debemos tener nosotros configurados en el programa. Es más, de repente si no alcanza el tiempo hoy día, lo hacemos mañana, yo les paso el texto para que copien y peguen donde corresponde. ¿Correcto? También deben activar
este check en donde dice grabar opciones antes de cerrar, y me parece que faltó una cosa más aquí, esto de aquí, ¿ya? Esto de aquí, que es importante porque toma las rutas de todos los subprogramas que utiliza el ATP para poder compilar su código. ¿Correcto? Ahorita no estamos hablando nada del programa, solamente estamos enseñándolo a instalar. Entonces, ¿dónde se encuentran estos datos que tienen que colocarse sí o sí? Nos ubicamos aquí en donde dice ATP, en Tools, en Opciones, y el primero está acá en donde dice Preferencias. Debe tener esto de aquí colocado. Si ustedes tienen otro nombre aquí, o lo tienen diferente, no les va a correr el programa, porque este run ATP dirige al núcleo del programa, me parece que es el TPVIC, lo dirige y utiliza el código fuente del programa. Si tienen otra cosa aquí, no lo va a correr. Ahora, el programa que dibuja puede ser cualquiera, pero estamos utilizando una versión del PlugXY del 2020. Entonces también debe tener esto colocado en, el, en la parte donde dice Plot Program. Esto de aquí en realidad es indistinto porque me parece que no es necesario esto, pero igual lo colocamos por si acaso, ¿no? Para no tener ningún tipo de conflicto. Ahora, si ustedes ven que está idéntico esto a lo que estoy mostrando en su pantalla, y además ven que está idéntico, no importa esto de aquí, esto de acá, la ruta C, dos puntos, slash, ATP-DRAW 5.6, otro slash, ATP-DRAW, slash, ATP, y lo mismo con la misma ruta, y lo último que cambia diciendo web, mod, help, USP, LSC, BST y plugins. Si dice lo mismo hasta aquí, estamos bien y les va a funcionar el programa. Si no dice lo mismo, vamos a tener problemas. Y lo que tienen que hacer es agarrar esta especie de manual y digitar esto. Y con eso van a solucionar el problema y van a poder correr el programa. La mayoría de los casos en donde no corre el programa con esa forma de instalar que les estoy mostrando, que es de copiar y pegar, que es la más sencilla, se produce cuando no se tienen estas rutas que ya están previamente configuradas, ¿correcto? Que están, pues son los programitas que se encuentran en las carpetas, ¿no? Son los programitas que se encuentran en las carpetas que están aquí. Entonces, si todo está bien, lo que deberían hacer ustedes, o sea, si se cumple con lo que les he comentado, se aseguran de que esté aquí habilitado el Save Options on Exit, o sea, grabar las opciones al salir, le ponen aplicar y le dan OK. ¿Correcto? Si está bien todo eso, nosotros nos dirigimos a disco C, ATP Draw, y nos dirigimos a ATP Draw y Projects. Y aquí están todos los ejemplos que viene en la versión del ATP Draw que estamos utilizando. El ejemplo más básico es el ejemplo 1. Vamos a abrir ese ejemplo. No sé la razón por qué no sale. A ver, ratito. Voy a abrir otro ejemplo porque no está saliendo eso. Ah, ya. Este de aquí era el ejemplo 1. Si ustedes van a esa carpetita que les he mencionado, nuevamente reitero la ruta, disco C, ATP Draw 5.6, ATP Draw, Projects con una S al final y ubican el ejemplo número 1, van a encontrar este circuito. ¿Qué es este circuito? Bueno, es una fuente de corriente alterna que alimenta a un rectificador, ¿no? Rectificador. Y ¿cómo sabemos si es que el programa funciona? Lo que tienen que hacer es correr el programa. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, de dos formas, ¿no? Una puede ser aquí colocando en ATP run ATP. Si lo hacen y no les sale ningún error, es que ya ha corrido. ¿Y cómo verifican que funciona
que ha corrido el software graficando, ¿no? Entonces se van a ATP y ponen en donde dice run plot, o sea, que corra el programa graficador. Y si le sale esto, significa que está bien instalado el programa y que no han tenido problemas y que vamos a poder ver los ejemplos sin ningún problema. En el ATP, como les mencioné en el ejemplo de la diapositiva, van a tener variables que dicen B y otras que dicen C. Y luego otras más adelante, cuando ustedes lleven un curso más especializado, que pueden decir M de models, que pueden decir T de tags, etc. Pero eso ya es manejo de software. Pero las básicas son tensión y corriente. Entonces aquí podemos plotear, por ejemplo, esta tensión. Selecciono la variable, le pongo plot, y esa es la tensión rectificada porque ya es continua, o sea, claro, es continua, es positiva. Seguramente es alguna tensión que está por aquí. ¿Correcto? La tensión. Y podemos graficar también una corriente, ¿no? Yo grafico, por ejemplo, esta corriente de aquí. Esta es la corriente, ¿no? Entonces, solamente esto es un ejemplo de prueba para ver si funciona el programa. Ahora la pregunta del millón es, ¿a cuántas personas, o mejor sería la pregunta, ¿quién no puede correr el programa con los pasos que les he comentado para saber la cantidad de personas que tienen problemas? Pongan sus quejas en en el chat para saber a quién no le corre. Dígame, a mí no me corre. Y para reiterar alguna de las cosas que he dicho y de repente lo puedan correr, ¿no? Porque mañana vamos a utilizar este programa para hacer los dibujitos y los ejemplos, ¿no? Casi toda la charla va a ser de eso. Entonces tenemos que instalar el programa. Y de todas formas, si no han podido instalarlo, queda ahí el video que están que están colocando los amigos de la PES eh, en en la web, entiendo que en el Facebook, para para que puedan verlo, ¿no? A ver, vamos a ver. Por aquí. mm, Voy a abrir todos los chats, disculpe. Ah, sería interesante poder tener acceso a ese software WinFlu en el caso de que esté disponible. Por allí está disponible. Yo entiendo que ese software no tenía una licencia, según lo que yo puedo entender, no estoy del todo seguro, pero como ya no está en desarrollo, me parece que si se comunican con el ingeniero desarrollador puede facilitarlos algún instalador, ¿no? Otra pregunta es, ingeniero, una consulta antes de retomar con la charla. En ATP Draw se puede modelar con models en Newton-Raphson para el cálculo de flujo de potencia. Mm, los models lo que hacen es a través de Fortran utilizar los modelos del programa. Eh, Tú puedes obtener una solución de flujo de potencia con el programa, pero a través del método numérico que tiene implementado el ATP, que es básicamente un método evolucionado de la teoría de circuitos. Eso lo ves en en el manual de usuario que he compartido aquí en Drive. Si ingresas a el MTP Fiori Book, vas a ver los algoritmos que utiliza el ATP para sus soluciones. Pero no utilizamos ATP para el método Newton-Raphson, que es para flujo de potencia. Lo utilizamos por lo general para transitorios. Para flujos de potencia utilizamos programas como el Dixilen, programas como el ETAP, entre otros, ¿no? Otra consulta dice, ¿puedo agregar el núcleo de ATP? Tiene un método numérico integrado, es el Rasmussen, si no me equivoco. En realidad, yo recuerdo que el algoritmo que utiliza el ATP es una versión de método trapezoidal. No sé si sea ese algoritmo de Rasmussen que menciona el ingeniero Luis Rodríguez, pero en el manual de usuario puedes ver cuál es el algoritmo del software, que también estoy compartiendo esa información. Hay bastante información en la carpetita que les estoy diciendo. Están los manuales de usuario
Está el ATP Rulebook, en donde están el desarrollo de los modelos, la referencia de los modelos, y está la versión actualizada del libro Fiori Book. Este libro de aquí es me parece que de los 80s o 90s, y el de aquí es una versión un tanto más actualizada, de los 90s hacia arriba seguramente. Muy buena definición, ingeniero. El mejor tutorial para la instalación del software ATP del ingeniero Clever Pinto. Bueno, hay que tomarlo como referencia, ¿no? A manera de información, comparten un enlace sobre Electropedia que aprueba la traducción de capacitor a condensador. ¿Correcto? Muy bien. Muchas gracias, dice Jazmín. Pregunta Enrique, ingeniero, ¿todas las carpetas están creadas? Ya fue anteriormente, ¿se tenía que crear alguna? Todo ok. Si lo han seguido tal cual lo he comentado de copiar y pegar en el disco C, todo está ya enlazado, ¿no? Salvo que tengan una instalación con el mismo nombre, van a tener un error y el error se soluciona, como les comenté, dirigiéndose a Tools y reemplazando todo lo que dice aquí con estos códigos y todo lo que dice aquí en File y Folders con estos códigos. Eso lo van a poder ver en el video de hoy día y mañana fácilmente van a poder tener si es que desean instalar el software, ¿no? Si no, también mañana en los primeros minutos nos daremos el tiempo de copiar y pegar estos códigos para que uno a uno lo estén copiando y pegando y todos podamos correr, lo que también puede ser una opción. Nos tomaremos un poco más de tiempo, pero tenemos que ver el lado positivo, ¿no? Al menos todos van a poder correr el programa. Todos van a poder correr el software.